un poquito para mostrarle las legiones. Vamos a ver. Bueno, el tema de las legiones es el siguiente. Muchas personas tienen muchos héroes dorados o muchos héroes naranjas, no sé cómo los quieren llamar, y los van subiendo todos a la vez e intentan tener todas sus legiones de un mismo nivel. Lo mismo sucede con los campos de entrenamiento. Tratan de tenerlos todos en el mismo nivel. Por ejemplo, yo tengo mi castillo nivel 21. Mi campo de entrenamiento de la Legión Profesional es de nivel 20. Es el más fuerte. La Legión Profesional es la que roba oro. La más fuerte de todas. Así que siempre tiene que ser el principal. La segunda Legión la estoy subiendo de a poco. No me enfoqué mucho en ello al principio. De hecho, recién en nivel 20 empecé a subirla. Pero antes de eso, esta Legión era de nivel tal vez 6, 7. Al igual que las demás, la 3 y la 4. Perdón, la 2 y la 3. Y lo otro que es importante es la investigación. Bueno, para tener 3 héroes en la Legión, ya que necesitamos tener 3 héroes, siempre hay que enfocarse primero en la Legión Profesional. Como ven, yo no la tengo al máximo. Tengo esta investigación de la segunda fila, ambas en nivel 4, de tercera fila en nivel 8. Y esto lo hago para ahorrar unos recursos, aceleradores, tiempo, todo eso, porque no es necesario tenerlas todas al máximo para desbloquear la última, que es la que nos desbloquea el tercer héroe. Bueno, yo tengo dos legiones, como ven, en el mismo nivel, la Legión 1 y la Legión 2. ¿Para qué? Para lo siguiente. Cuando yo tengo que salir al mapa, matar monstruos, o en el evento rock, en el evento rock es muy común que tengamos que limpiar baldosas. Por ejemplo, esta granja de la alianza puede ser una baldosa enemiga morada. Va a tener 500 puntos de poder. Y mi legión, para poder destruirla, voy a necesitar infantería. Y con infantería y 3 héroes, un buen nivel. Mi nivel de destrucción, por ejemplo, con caballería, como pueden ver, es caballería. Mi nivel de destrucción es de 303. Si yo pusiera infantería, tal vez subiría a 450. Hagamos de cuenta que subiría a 500 o a 550. Entonces yo podría tomarla de un golpe. Entonces por eso lo mismo, cuando se me acaba la energía en esta legión, yo lo que vengo y hago es quitar los héroes, quitar el equipo. Así se quita el equipo de forma rápida. Entramos al almacén, tocamos el equipo que tenemos puesto y le ponemos en quitar traje. Y listo, quitamos todo el equipo completo. Nos vamos a la segunda legión, tocamos donde está el gorro, ponemos almacén o en cualquiera, tocamos el equipo que queremos poner y le ponemos equipo completo. Y entonces, ¿qué hicimos? Ya tenemos el equipo más fuerte de nuestra legión profesional, lo pasamos a la segunda legión, cambiamos el dragón, sacamos los héroes. No sé si se fijan que esta legión antes tenía 254k de poder. Entonces yo vengo, cambio esto y paso los héroes a la primera legión. Perdón. Y vengo y le subo el nivel. Ya, ahora tiene 1.9 millones. No tiene lo mismo que al ponerlo yo en la profesional tendría 2 millones. Pero 1.9 millones va bastante bien. De hecho, el poder de destrucción solo bajó 5 puntos, creo. Así que funciona. Y esto es lo que hago cuando acabo la energía. Por lo general, para matar monstruos también paso mis héroes más fuertes, las legiones más débiles. Pero como ven, o sea, yo me manejo solo con 3 héroes al principio. Y sus habilidades son las siguientes. Voy a mostrárselas. La habilidad principal que uno tiene que desbloquear en un héroe, o que tiene que subir de nivel en realidad, es la primera. Siempre tiene que ir al máximo. Solo la primera, de los 3 héroes principales. Si ustedes quieren preguntarme qué héroes son buenos para una legión, entonces solo toquen a los héroes que tienen. Y fíjense que al tocarlo, siempre los dorados, obviamente son los dorados o los naranjas son los mejores en este tipo de legiones, ya que tienen 10 habilidades desbloqueables. Y los morados creo que tienen 6 o 7 como máximo. Y bueno, acá están las combinaciones de héroes. En primera fila nos muestra que Rabia del Norte es una buena idea colocarlo con esta heroína. Luego heroína siempre va en segunda fila. Y nos está mostrando a William Wallace en tercera fila.
Ya. También lo pueden averiguar acá arriba, a la izquierda. No sé si se leen acá abajo del nombre. Hay algo que dice apoyo, lo tocamos. Y acá esto nos indica que este héroe es bueno en apoyar a los aliados adecuados para liderar grupos de fila media o de la fila trasera. No es bueno en primera fila. Yo lo tengo en primera fila porque no he conseguido a Raya del Norte para primera fila. Y abajo donde dice general tocamos y dice este héroe es adecuado para todas las ocasiones. Eso quiere decir que nos sirven con cualquier tipo de soldado. Así que es bueno que tengamos este tipo de héroes. Bueno, lo otro que es importante, o sea, si ustedes tienen 6 o 7 héroes naranja, los únicos que yo les recomiendo subir al principio, no importa que no sean la combinación perfecta, o sea, yo les estoy hablando del principio para que tengan una legión fuerte. Los primeros que tienen que subir es, bueno, en el edificio arena es bastante importante porque acá conseguimos las medallas. Todos los días debemos conseguir medallas, entrar a donde dice en la arena, cambio, tocamos y vamos a encontrar acá héroes repetidos. No sé, si yo elimino por ejemplo un héroe de estos que tengo acá, lo elimino, me va a aparecer en la arena, me va a aparecer como una carta de héroe. Bueno, al eliminarlo, después nosotros podemos cambiar esa carta de héroe por medallas de sabiduría. Las medallas de sabiduría son las que ocupamos para subir de nivel las habilidades de los héroes. Por ejemplo, yo quiero subir de nivel una habilidad de esta heroína, la 3. Acá tengo medallas de sabiduría, 495 y me pide 45. Bueno, como ven, yo las únicas habilidades que desbloqueo hasta ahora son la 1 y la 6. Lo demás han sido solo gemas que consigo con el otro truco que está en el canal. Y bueno, eso es una legión básica, o sea, necesitan un héroe. Por ejemplo, si yo tengo a esta heroína, la tengo repetida, voy a poder desbloquear esta habilidad, la sexta, que también le da mucho poder. La 1, la 6, la 1, la 6, recuerden siempre, la 1 y la 6 son las únicas que tienen que concentrarse, no pueden darle 5 a esta, 5, llegar al nivel 5 en este, 5 en nivel de este, y al nivel 5 en este, y van a dejar esta de lado, no. Denle todo a la primera, después de terminar la primera, si tienen al héroe repetido y lo tienen en el nivel 35, van a poder desbloquear esta habilidad que es la sexta, y en esos son los héroes que tienen que enfocarse, los que tengan repetido para poder desbloquear la sexta habilidad. ¿Y esto qué les va a favorecer? Bueno, les favorece en el poder de la legión, ya que, como ven, estos héroes pueden llevar, por ejemplo, heroína puede llevar 94.885 soldados. Si yo pusiera otro héroe, por ejemplo, uno azul, que solo tenga esta habilidad, la primera, lo pusiera en lugar de heroína, lo vamos a probar. ¿Cuántos soldados me va a poder llevar? 19.000. Es el máximo que va a poder llevar. Si yo lo llevara al máximo, la primera habilidad, tal vez podría llevar, no sé, 30.000, dependiendo del nivel del héroe. Si estuviera en el mismo nivel que heroína, podría llevar a la mitad de soldados que heroína. ¿Y eso por qué sucede? Por las habilidades. Por las habilidades que están desbloqueadas, la primera y la sexta. Así que esos son los consejos para héroes. Lo otro que tienen que fijarse mucho es en estar, como les digo, todos los días viniendo a la arena, subirla de nivel. Yo en este momento no tengo medallas porque la ocupé todo el domingo, pero subirla a un nivel 10 como mínimo y hacer todos los días intercambios. Cambios de las moradas, medallas moradas, azules y guardarlas. Y bueno, lo otro, lo básico, venir a la alianza, venir a la tienda de la alianza, comprar estas cartas. Siempre tienen que comprar 3 y tenerlas guardadas. Yo siempre hago esto también, comprar hierro, comprar mármol y veamos si me quedan. Si me quedaron 200 y comprar piedra. Por ejemplo, me quedan 200 de piedra, ya voy, la gasto y compro 200 de piedra. Y entonces ese montón de piedra se va a ocupar para rock. Así que es importante que todos los días compren de esto también. Entonces, como ven, mi fuerza de la legión profesional es súper fuerte. Claro, si a mí me atrapa alguien sin mi legión profesional dentro, me va a hacer demasiado daño, me va a robar todo, porque lo único bueno que tengo en el castillo es mi legión profesional, nada más.
Entonces hay que ser rápido cuando uno hace, vamos a almacén, cambiamos el traje, equipo completo. Hay que ser rápido cuando uno hace pero uno va a tener una legión fuerte para poder derrotar tropas de un enemigo que también sea fuerte. A veces hay castillos que no son tan, o sea, que son súper fuertes, o súper grandes en realidad, pero los jugadores, al igual que la mayoría de las personas, hacen siempre lo mismo. Suben todas las legiones a un nivel similar y no se preocupan de tener una buena legión. Lo otro que es muy importante que hace a la legión también muy fuerte es el equipo. Como ven, yo uso solo caballería. En este momento estoy mostrando acá. Es solo caballería. Yo me vengo acá al equipo que está acá arriba, al lado del nombre. Lo toco. Y bueno, tengo esta equipo. Dependiendo del nivel del equipo, o sea, del color del equipo, también indica el nivel y los beneficios que dan las habilidades. Por ejemplo, este morado, el Roncona de Caballería de Acero, dice que me da vida de caballería más 8, velocidad de marcha más 8, velocidad de combate más 8. Si fuera naranja, nos daría más 15 y más 15, como esto. Así que, como la armadura, ¿ven? Y por eso yo también elegí las botas, porque me hace que sea más veloz mi marcha. Estas son cosas importantes. ¿Y esto cómo se consigue? Ahora hay un evento, prueba de gloria, que hay que hacer misiones diarias y uno va desbloqueando y va juntando de estas cajas, que son cajas de caballería de acero legendaria. Obtén de 1 a 3 materiales de caballería de acero naranja. 3 materiales naranjo por cada caja. Pueden ser, o sea, puede ser 1 o pueden ser 3. Hay que aprovechar este tipo de eventos. Y lo otro es tener la herrería en un buen nivel, crear muchos materiales. Yo siempre creo que es el tendón de dragón, porque es el más difícil de conseguir en cofres. Acá es donde yo voy a la herrería, luego entro a almacenamiento, puedo revisar todo el tipo de materiales que tengo. Como ven, yo siempre me preocupo solo de caballería, yo me voy para el lado vagabundo, tengo materiales, pero me voy en equipar, no tengo ningún equipo. En cambio yo me voy a materiales, caballería, me vengo a equipar y acá tengo el equipo completo, porque mis soldados siempre son caballería. Y entonces acá se juntan los materiales para crear un equipo de mejor calidad. Como ven, lo puedo fusionar. Y acá hay otro. Se van fusionando para conseguir las piezas necesarias para lo que uno quiere hacer. Creo que sí. En delante había tratado de producir otra armadura y me faltaba una pieza naranja. Ahora sí la puedo producir de nuevo. Ahora sí les puedo mostrar que para crear una pieza naranja me pide 9K de núcleo de dragón. Y yo solo tengo 6,4. No voy a llegar a esos 9K, tampoco la voy a producir porque ya la tengo, como les decía. Prefiero guardarlo para crear una pieza que no tenga, por ejemplo el cinturón, que me faltan tendones de dragón, es lo que le estoy diciendo. O sea, es muy escaso, siempre va a ser más escaso. De hecho, para la capa también me pide tendón dragón. Y para para la roncona y el casco, o sea, son 3 piezas del tendón de dragón. Es casi imposible. Por eso yo siempre creo solo tendón de dragón. Y esto también le da mucho poder a mi legión. O sea, si no tuviera ese equipo, yo creo que no podría ganarle a muchas personas, porque mis héroes en realidad son débiles. Al subir de nivel solo esas 2 habilidades, me hacen más débil que muchos jugadores que invierten dinero, compran medallas y le suben todas las habilidades de forma pareja a sus héroes y pueden llegar más rápido que yo a ser fuerte. Y esos son mis consejos, más que nada para principiantes. Ya, si tienen dinero o pueden comprar cartas de reclutamiento, también es importante guardar las cartas de reclutamiento. O sea, todo se usa el día del reino más fuerte, día jueves. Acá está donde está el evento de hoy. Tocamos en la información, nos va a aparecer el día 4, desarrollo de héroes. Y ese día tenemos que ocupar todo juntos, ya sean
carta de reclutamiento, medalla de sabiduría y experiencia para héroes. Claro, hay una forma de hacerlo en diferentes horarios para conseguir muchas gemas, si tienen bastantes cosas reunidas, pero eso está en otro video más abajo. Y eso sería todo. No sabría qué decirle más porque no tengo más héroes. Eso es lo que hago yo para tener una legión útil y fuerte. Y las demás, como ven, son legiones súper básicas, que de hecho las ocupo en su mayoría para apoyar en gigantes o matar monstruos pequeños. A menos que sea para recolectar. Para recolectar es simple. Saco un héroe de la legión, o sea, los héroes más fuertes de la legión profesional, y los cambio por héroes débiles y me mantienen una carga grande que es de 1.7 millones. Y yo paso, este héroe tenía antes, por ejemplo, tenía 371.000 de carga. Yo voy a poner a mi amiga heroína aquí y nos va a subir a 2.400.000. Entonces esto es lo que yo hago para recolectar. Me subió a 2.400.000, esta tiene 570. Entonces yo vengo, le agrego a esta chica y me va a subir a 2.100.000. Y lo mismo acá arriba. Pongo a William Wallace y me subió a 3 millones. Entonces ahora yo qué puedo hacer, puedo dejar para el día de recolección, envío mis legiones a recolectar y todas tienen una capacidad arriba de 1.000.000. Bueno, de 1.700.000 es la que tiene menos. Entonces yo podría enviarla a recolectar perfectamente a una mina de hierro de nivel 9, por ejemplo. Vamos a ver si hay alguna que me va a recolectar 1.000.000. Y al recolectar en esta mina, para recolectar ese 1.000.000 se va a tardar, por ejemplo le doy acá en recolectar, todas pueden recolectar en esa mina, menos la primera. Para recolectar en esa mina se va a tardar un día y horas, creo, y 4 horas. Eso significa que yo podría perfectamente dejar el día domingo 1 hora después del reset recolectando, y para el día lunes, cuando comience el evento de recolección, traer todas mis tropas de regreso y haría muchos puntos. O sea, por eso les digo, no es necesario tener tantos héroes fuertes, tienen una buena legión para atacar, dividen a los héroes para recolección, los pueden dividir también para matar monstruos, etc. Pero lo básico es así, o sea, desarrollar primero el castillo, dejar los héroes para el final. Muchas veces yo sacrifiqué héroes, por ejemplo tuve a Justicia del Cielo, me salió una vez, lo sacrifiqué para convertirlo en medalla, ya que cuando uno intercambia una medalla de un héroe naranja por oro, por 2.500.000 de oro, le dan 600 medallas de sabiduría, que son muy importantes para subir la habilidad. Pude subir la habilidad, creo que de mi héroe William Wallace al máximo la primera. Así que eso me dio un poder, me incrementó mucho el poder de la legión profesional. Ya, y eso ahora sí sería todo.